Es un gozo para nosotros poder estar nuevamente juntos en la transmisión de un estudio más de las Sagradas Escrituras. Gracias por acompañarnos, gracias por estar allí y les pedimos que tengan a mano, por supuesto, como siempre, una Biblia, como siempre, un cuaderno, hoja, carpeta y un lápiz para poder tomar nota. Así que gracias por estar. Los saludamos, los saluda Ada. Hola, muy buen día, feliz día de reposo, un privilegio realmente para nosotros estar aquí, para juntos compartir enseñanzas, escudriñar la palabra de Dios y sobre todo en esta fecha tan especial que Dios nos convoca, en esta víspera del día de Pentecostés o fiesta de Shavuot. Es muy importante el proceso previo a esta fiesta tan especial, que la vamos a estar celebrando mañana domingo. ¿eh? Eh, Hemos comenzado a hacer una cuenta que comenzó el día de primicias, que el día de primicias, primicia de la cebada, el día de primicias, es el día que nosotros recordamos la resurrección de nuestro Redentor Jesucristo, y a partir del día de primicias contamos 7 semanas. Dice el Antiguo Testamento 7 semanas más un día. Y cuando se traduce al griego la Biblia, se le llama en griego el Pentecostés, que en definitiva significa lo mismo, significa 50 días. Por lo tanto, venimos contando 7 semanas más un día, desde el día de primicias. Hoy se cumplen las 7 semanas y mañana domingo es el más un día, que llegamos al día 50, el día de Pentecostés. Un día muy significativo para todos los creyentes, un día muy significativo, porque siempre hacemos referencia a Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos después de la ascensión de Jesucristo. 10 días después de la ascensión de Jesucristo se derramó el Espíritu Santo allí en el templo de Jerusalén, donde estaban todos los discípulos con los judíos que habían venido de todas partes del Imperio Romano. Estaban celebrando justamente este día de Shavuot o Pentecostés, y ahí se derramó el Espíritu Santo, y lo relata Hechos capítulo 2. Así que es un día muy significativo, muy especial para todos los creyentes. Así que vamos a comenzar con el estudio. Tenemos una hora para hablar sobre el Pentecostés. Hoy vamos a dedicarnos a hablar exclusivamente sobre el Pentecostés. Así que comienza Ada, y seguimos para adelante. Bueno, durante toda la semana, ¿no? Hemos estado estudiando la porción que abarca Levítico 23 del 15 al 21, Éxodo 19 del 1 al 25, Éxodo 24 del 3 al 18, Deuteronomio 16 del 9 al 12 y versículos 16 y 17, Ezequiel de los profetas, capítulo 1 del 1 al 28 y el capítulo 3 versículo 12, Hebreos 12 del 18 al 24, Juan 1, 32 al 34, Juan 14 del 15 al 26, obviamente no podía faltar Hechos capítulo 2 del 1 al 24 y Mateo capítulo 3 versículos 11 al 17. ¿Cuánto la palabra de Dios nos habla al respecto de esta fiesta de Pentecostés? Y bueno, esta es una fiesta, en primer lugar, es una fiesta de Dios, dada por él en el libro de Levítico capítulo 23. Como toda fiesta de Dios, ha de guardarse perpetuamente. Se celebra, como bien explicaba Horacio, el día 50, contado a partir del día de primicias. El pueblo de Israel la celebró por primera vez al pie del monte Sinaí, y vemos el cumplimiento de esto en Hechos capítulo 2. También, y esto es muy importante que lo consideremos, en esta fiesta se presenta a Dios una ofrenda o primicia, porque como dice su palabra, nadie
se presentará ante Dios con las manos vacías. Esto lo dice Deuteronomio 16, del 16 al 17. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios en el lugar que él escogiere. Y cita las 3 oportunidades en que todo varón de Israel se debía presentar a esta invitación, a esta convocación de Dios. Habla de la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, justamente esta fiesta, la de Pentecostés, es la fiesta de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh, tu Dios, te hubiere dado. Algo que es interesante también es que en este caso, en esta fiesta, la primicia que se presentaba es la primicia del nuevo grano, del grano nuevo. Y a diferencia de la gavilla de cebada que se presentaba en la fiesta de primicias, para los que no tuvieron que trabajar, pues la cebada ya estaba sembrada en la tierra prometida, en esta fiesta se ofrece la primicia de la cosecha del trigo que tuvo que ser sembrado cada vez. Esto significa que para esta cosecha, para la cosecha del trigo, se realizó un trabajo. Se tuvo que sembrar, se tuvo que regar, se tuvo que cuidar y se tuvo que cosechar. Esto es un símbolo de que durante los 50 días que vinimos contando desde la fiesta de primicias hasta este día de Pentecostés, tuvimos que realizar y estuvimos realizando un trabajo de introspección y limpieza personal, vaciándonos de pecado para ser llenos con el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, decididamente y en este trabajo personal que estuvimos haciendo, nos vaciamos para ser llenados. Otra de las cosas que tenemos que considerar con relación a la fiesta de Pentecostés, al día de Pentecostés, es una fiesta de un solo día, el día de Pentecostés, es que el día de Pentecostés, dice la Escritura, es un día de santa convocación. Cuando ustedes vean en la Biblia que dice santa convocación, quiere decir un día de congregarse, de congregarse. Santa convocación es convocar a la congregación para que se congregaran en el desierto, era frente al tabernáculo, y ya construido el templo en Jerusalén, era en Jerusalén, era subir a Jerusalén y congregarse, toda la congregación en Jerusalén. Entonces cuando ustedes vean allí santa convocación, entonces es un día de congregarse, no es una fiesta familiar, sino que es una celebración congregacional, lo que se llama en algunos escritos un Shabbat solemne, un Shabbat alto, o a mí me gusta en castellano y cordobés decirle un feriado. Es un feriado donde todos los creyentes se congregan juntos. Entonces esta fiesta, dijo Ada, está establecida como estatuto perpetuo. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que cuando venga nuestro Redentor a reinar por 1000 años sobre la tierra, ese reinado milenial que nosotros estamos esperando, cada año de los 1000 años del reinado milenial vamos a celebrar esta fiesta de Pentecostés y vamos a tener santa convocación. Entonces, hay más significados, porque lo que estamos recordando es lo que sucedió en el primer Pentecostés. El primer Pentecostés sucedió, miren la cronología, después que el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, después de la matanza de los primogénitos, donde la sangre del cordero pintó los postes y el dintel de su casa, protegió
no solamente a los primogénitos de cada casa, sino a la familia completa que estaba celebrando esa noche la primer Pascua, salieron, cruzaron el Mar Rojo, lo cual es símbolo del bautismo. Fíjense, eh, el recibir al Cordero, recibir la redención por la sangre del Cordero, salir, pasar por el Mar Rojo, las aguas del bautismo, transitar unos 47 días probablemente desde la salida hasta llegar al pie del monte Sinaí, purificarse durante 3 días, y el día 50 Dios hizo su pacto de bodas con su congregación. Siempre hablamos que Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, pero no sabemos de dónde salió eso. Originalmente eso se origina allí, al pie del monte Sinaí, el primer Pentecostés, donde el Señor hace un pacto de bodas con su congregación. Dice, no, pero la iglesia es la esposa, él es el esposo. Miren desde dónde la congregación es la esposa y el Señor es el esposo. Ahí desde el pie del monte Sinaí. Y como todo pacto, todo convenio, que en el pacto de boda se llama ketubá, el compromiso, el convenio, tiene cláusulas de ambas partes para cumplir. Entonces ahí, al pie del monte Sinaí, ese día de Pentecostés, el Señor entrega ese pacto de bodas con su congregación, ese compromiso, representado por las tablas de la ley, representado. Lo cual no quiere decir que todo estaba escrito ahí. No. Ahí estaba escrito un resumen. En las tablas de la ley estaban escritas las 10 palabras. Lo llaman en hebreo las 10 palabras. Era un resumen del pacto que está transcrito allí, que Moisés transcribió cuando la congregación, la novia, dijo sí acepto. Cuando la novia dijo sí acepto, Dios le dijo a Moisés, bueno, escribí el pacto. Y ahí está escrito en las Sagradas Escrituras, y como resumen de ese pacto, para que haya un documento duplicado, por eso eran 2 tablas, las 2 tenían contenido lo mismo, los mandamientos de adelante y de atrás. Frente y dorso. Frente y dorso, y esta frente y dorso. Era por duplicado, ¿por qué? Porque era un pacto entre 2 partes. Dios por un lado, la congregación por el otro. Eso es lo que representa el día de Pentecostés, que fue entregado el pacto, lo que en hebreo fue entregada la Torá a la congregación, el pacto de bodas, donde Dios promete bendiciones, esa es su parte del pacto, si la novia es fiel, si no adultera, si no hace ocupar el lugar de Dios, lo hace ocupar por otros esposos. Entonces, la idolatría, que el lugar del esposo lo ocupe alguien que no es el esposo. Por eso a la idolatría se le llama adulterio o fornicación. Entonces, miren qué interesante está. Nosotros siempre le reclamamos a Dios su parte. Dios, bendícenos, derrama tus promesas sobre nosotros. Sí, están las promesas, más de 8.000 promesas tiene la Biblia. Derrama tus promesas, pero la primera pregunta que hacemos hoy en esta introducción, ¿estamos cumpliendo nosotros nuestra parte del pacto de bodas? ¿Estamos siendo fieles a las cláusulas que contiene el pacto de bodas? ¿Estamos obedeciendo al pacto de bodas? ¿Estamos siendo fieles al esposo? Porque le estamos reclamando a él que cumpla sus promesas. Y nuestra parte es la primera pregunta que queda planteada en esta enseñanza que hemos preparado para esta mañana. Sigue, Ada. Bien, yo quisiera, con respecto a esto que dijiste, leer esta parte del pacto que Dios hace. Está en Éxodo 19, del 4 al 6, y dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Es decir, si se mantienen fieles a este pacto de bodas, ellos, o sea, su pueblo, sería un especial tesoro sobre todos los pueblos. Y dice, un reino
de sacerdotes y gente santa, es decir, apartados para Dios. Después vos hiciste referencia a que el pueblo aceptó este pacto. Éxodo 19:8 nos dice, todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho haremos, y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Sin embargo, vemos en Éxodo 19, del 10 al 15, Yahweh le dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y descendió Moisés del monte al pueblo, santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y le dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Entonces esto vuelve a confirmar lo que decíamos al principio, que toda fiesta de Yahweh requiere una preparación previa. Y no cualquier preparación, vinimos, 49 días hace que nos estamos preparando para esta cita con Dios. Algo que es muy interesante también para resaltar es que Moisés le dijo al pueblo todas las palabras que Yahweh le habló y todas sus instrucciones para que el pueblo conociera las condiciones del pacto. Y algo interesante dice que el pueblo respondió unánimemente. Estuvieron en un todo de acuerdo. Y qué interesante que dijimos que este primer Pentecostés tiene su cumplimiento en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés del Nuevo Testamento. Por eso en Hechos capítulo 2, en este Pentecostés, vemos que nuevamente habla de que ellos estaban unánimes. Solamente cuando hubo unidad entre ellos, un mismo sentir, un mismo anhelo, un mismo deseo, fue que ese Espíritu Santo fue derramado en la vida de cada uno de ellos. Qué interesante eso, ¿no? Porque allí en el capítulo 24 de Éxodo, cuando Moisés le pregunta, si ¿aceptan? O sea, es una boda. Claro. Es una boda, nosotros lo llamamos un casamiento acá en Argentina. Casamiento. Bueno, es una palabra muy argentina, pero es una boda en realidad, una boda. Y en la boda se le pregunta a la novia si acepta. ¿Acepta o no acepta? Y la novia eran más de 600.000 hombres, más las mujeres y los niños. Entonces, imagínense, más de 600.000 hombres, más las mujeres y los niños. Y en Éxodo 24:3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que de Yahweh y todas las leyes. Traducido como todas las leyes es todas las cláusulas del contrato de bodas. Todas las instrucciones. Todas las instrucciones de Dios, todas las cláusulas que debía cumplir la novia. Las de Dios nadie puede decir que no las cumple o no las conoce. Faltaba que la novia dé su consentimiento. Entonces ahí están todas las cláusulas, todas las palabras. Y todo el pueblo, dice, respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y ahí yo lo que les dije, que está escrito en las Escrituras, ahí entonces, recién ahí, Dios autorizó a Moisés a escribir la Torá, a escribir las instrucciones. Dice el versículo 4, y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Entonces, esa unanimidad, no estamos hablando de 140 como fue en el aposento, que estuvieron en el aposento alto y después el día de Pentecostés habían ido al templo para hacer la celebración de Shavuot o de Pentecostés. No eran 140. Eran más, no eran 120. Dice Ada, no eran 120, sí, ya le agregué 20 más. Ya me metí yo también, claro, ahí yo también estoy metido. 120. No, los 120 de que se quedaron esperando la promesa. No, eran más de 600.000 hombres. Miren el censo en el libro de Éxodo.
Entonces eran más de 600.000 hombres, más las mujeres y los niños, y estaban todos unánimes juntos. Y eso es lo que trata de traducir el Espíritu Santo cuando inspira la escritura a Lucas, al médico Lucas lo inspira con la escritura del libro de Hechos. Cuando le dice escribir, el Espíritu Santo lo hace escribir que el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y no eran la millonada que eran allá de 600.000 hombres, más la mujer y los niños, no, eran 120. La pregunta es, ¿cuántos somos ahora? ¿Cuántos somos ahora? ¿Podemos estar unánimes juntos? ¿Cuántos son en tu ministerio? ¿Cuántos son? ¿Qué tenés un ministerio de cuántas iglesias? ¿De 20, 30 iglesias componen tu ministerio? ¿Pueden estar 30 iglesias con 100 miembros cada uno, 3.000 personas? Porque allá tuvieron más de 600.000 hombres. Hoy 30 iglesias con 100 miembros, 3.000 personas, ¿pueden estar unánimes juntos? Vamos a achicarlo, como hizo Abraham cuando hablaba con el Señor, con el ángel de Yahweh, con nuestro Redentor. Vamos a achicarlo. ¿Cuántos son? 5 iglesias con 50 cada uno, 250 personas, ¿pueden estar unánimes juntos? Tu congregación, ¿cuántos son? 20, 30, 40, 50, 60, ¿pueden estar unánimes juntos? Porque esto es el requisito indispensable, excluyente, para que Dios derrame su espíritu sobre toda carne. Es excluyente. Y nos da el modelo al pie del monte Sinaí y nos vuelve a dar el modelo el día de Pentecostés de Hechos capítulo 2. Unánimes juntos, requisito excluyente. Si estamos unánimes juntos, el Señor puede derramar su Santo Espíritu sobre su esposa, sobre la novia. Si no estamos unánimes juntos, el Señor se va a quedar esperando hasta el año que viene, a ver si el año que viene logramos estar unánimes juntos. Y si no es el año que viene, será el otro, y por ahí viene el Señor y estamos todos despatarrados y desmembrados. Es un cuerpo desmembrado. Y el Señor viene a buscar una esposa ataviada como una novia, no una esposa desmembrada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Espero que estas sean cosas prácticas para empezar a entenderlo, para que mañana, que es el día de Pentecostés, tu congregación, tu lugar de reunión, tu ministerio, si se han juntado 5, 6, 7 iglesias en un lugar que pertenecen al mismo ministerio, se han juntado en un lugar, bueno, que estén unánimes juntos para que realmente el Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno. Bien, nada. Volviendo a Hechos capítulo 2, ¿no? Donde decíamos que Dios confirma ese pacto hecho en el Sinaí, en Hechos capítulo 2 vemos que la confirmación de este pacto no la hizo Dios escogiendo un nuevo pueblo llamado o conocido como la Iglesia, tal como lo expresa la teología del reemplazo que anda dando vueltas por ahí, sino que continuó siendo el mismo pacto de bodas celebrado en el monte Sinaí, pero ahora este pacto se renovó por medio de Jesucristo, de Yahshua, con la casa de Israel y la casa de Judá. Esto lo dice Jeremías 31, del 31 al 34, donde el profeta, Dios dice a través del profeta, he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Como decía Horacio, el pueblo fue infiel a Dios. Y Dios dice, aunque yo fui un marido para ellos, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh,
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es muy importante entonces que entendamos que, porque la pregunta que me han hecho mucho esta semana, fundamentalmente esta semana, es ¿qué celebramos el día de Pentecostés? ¿Qué celebramos el día de Pentecostés? Bien, ya lo tenemos claro a través de las Sagradas Escrituras, pero lo vamos a pasar en limpio por si alguien no pudo escudriñar y profundizar. Celebramos dos cosas. La primera cosa que celebramos es que Dios nuevamente nos renueva su pacto de bodas en Jesucristo. Nos renueva su pacto de bodas. Dice, leía Ada recién, ellos invalidaron mi pacto de bodas porque aunque fui yo un marido para ellos. Entonces está claro que si es un marido es un pacto de bodas. Y el pueblo invalidó, la esposa invalidó el pacto de bodas. Entonces el día de Pentecostés, de Hechos capítulo 2, es lo que Jesús 50 días antes, para ser más concreto, 53 días antes, la última cena, ha dicho, esta es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces Jesucristo vino a renovar el pacto de bodas que Dios había hecho con su congregación al pie del monte Sinaí. Entonces, ¿qué celebramos? Celebramos la renovación del pacto de bodas, y celebramos que ahora ese pacto, las cláusulas, en derecho, cuando se hace un contrato dice los artículos. Celebramos este contrato que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones, o artículos. Bueno, las cláusulas y condiciones que fueron escritas en tablas de piedra al pie del monte Sinaí, por duplicado, expresando que eran dos partes las que se comprometían con el pacto, ahora son escritas, dadas, como leyó Ada recién en Jeremías 31-34, son dadas en nuestra mente y escritas en nuestro corazón para que seamos su congregación, su esposa. Eso dice clarito. Lean Jeremías 31-34. Entonces celebramos la renovación del pacto de bodas y celebramos que nuevamente por su gracia infinita el Señor nos da el pacto de bodas, pero esta vez para que no tengamos que cumplirlo con nuestras fuerzas, con nuestro esfuerzo, con nuestros méritos, sino que ahora a través de los méritos de Jesucristo que vino a renovar el pacto, da el Espíritu Santo para que esas cláusulas y condiciones estén dadas en nuestra mente y escritas en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Se trata de un pacto de bodas. Entonces, miren lo que estamos celebrando. ¿Para qué pedimos la llenura del Espíritu Santo? Tercera cosa práctica que le estamos dando en esta lección. Vamos a pedir la llenura del Espíritu Santo. La Escritura dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución de sed, lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para renovar ese compromiso, esa unión, ese pacto de bodas, y que ahora podamos ser fieles al pacto de bodas, fieles al esposo, pero ya no con un esfuerzo sobrehumano que la iniquidad nos hace que nos despatarremos para el lado que no tenemos que ir. No, ahora tenemos el Paracletos, ahora tenemos el que nos acompaña, tenemos el ayudador, el que nos conduce a toda la verdad. Ahora, llenos del Espíritu Santo, con su ayuda, con su poder, con su llenura en nuestro corazón, vamos a poder ser fieles al Señor si somos llenos del Espíritu Santo. Nos está dando todas las condiciones para que esta vez el pacto funcione con la esposa. Es muy importante entender esto. Ya hemos sintetizado lo que es el Pentecostés con estas cosas. Entonces, claro, dice, no, pero ahora la iglesia reemplazó a Israel. No dice, en ningún lado la Biblia dice eso.
Porque Jesús dice, no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A qué vino? A buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como las tribus del norte, que era la casa de Israel, se mezclaron en el mundo, cuando los asirios la llevaron cautiva, entonces en la sabiduría de Dios, todos los creyentes en Jesucristo forman la casa de Israel. Entonces, no consiste en un cambio de esposa, Dios no es bígamo, Dios no se divorcia. Entonces, el nuevo pacto no consiste en un cambio de esposa, sino que ahora el Espíritu Santo de Dios da su pacto en nuestra mente y la escriben en nuestro corazón. En eso consiste el nuevo pacto. Y lo que faltaba, por supuesto, es el consentimiento de la esposa. Y ahí estaban todos reunidos, unánimes juntos, dando el consentimiento a la esposa, dando el consentimiento, y cuando dan el consentimiento unánimes juntos, desciende el Espíritu Santo y confirma el pacto. Eso es el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el Evangelio de Jesucristo. Esto es. Entonces, yo no sé si... avancemos. Pero ahí sí que quiero quedarme en un texto de Juan 14, que es parte de lo que estuvimos leyendo esta semana. Juan 14, del 15 al 18, son palabras de Jesús, y él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, subrayemos esto, yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice Jesús. De aquí rescatamos algo sumamente importante, que fue Yeshua quien oró al Padre para darnos al Espíritu Santo, para no dejarnos solos. Como explicaba Horacio, es ese Espíritu Santo habitando en nosotros el que nos va a capacitar entre las muchas funciones que tiene el Espíritu Santo, pero es el que nos va a capacitar para mantenernos fiel al pacto, para esforzarnos en matar a nuestra carne y que su espíritu crezca en nosotros, el que nos va a capacitar para entender su palabra, el que nos va a capacitar y nos va a iluminar y revelar su palabra. Es maravilloso poder este día, mañana, cuando estemos en santa convocación, en congregación, pedir todos nuevamente esta llenura del Espíritu Santo. Y eso lo está diciendo Juan 14, 26. Él, dijo Jesús, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, decía Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 4 o 5 años estuvo Jesús enseñando la Torá de su Padre, estuvo enseñando el pacto, estuvo dándole la interpretación correcta a cada cláusula del pacto. Y acá está diciendo, va a venir el Espíritu Santo para revelarles y recordarles todo lo que yo les vine enseñando durante todos estos años sobre cada cláusula del pacto de bodas que Dios dio al pie del monte Sinaí. Es muy interesante entenderlo y que esto se pueda hacer revelación en nosotros. Hechos 2.39 dice, porque para vosotros es la promesa, recuerden Hechos capítulo 2, el relato del Pentecostés del Nuevo Testamento, 2.39 de Hechos, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces acá nos dice claramente quiénes son los destinatarios de esta promesa que Dios hizo. En primer lugar, los israelitas, los hijos de los israelitas que están cerca, y acá se refiere específicamente a la casa de Judá. Acuérdense que la casa de Judá es la que se mantuvo fiel. Luego, los hijos de los israelitas que están lejos, acá se está refiriendo a la casa de Israel, o
casa de Efraín. Y por último, para todos cuanto nuestro Dios llamare. Es decir, ¿quiénes son esos a quienes Dios llamaría? Los gentiles que se injerten a Israel a través del Mesías. Interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para recibir el don, el regalo del Espíritu Santo? Bueno, ahí también lo tenemos en Hechos 2. Entonces dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Lo dijo Pedro a los varones que estaban ahí, que dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el regalo, el don del Espíritu Santo. Es muy importante que entendamos esto. El orden. Dios es un Dios de orden. Dios no hace las cosas en desorden. Entonces, bueno, sigamos entonces. Quisiera detenerme también un poquito en la Haftará del profeta Ezequiel que estuvimos estudiando, capítulo 1 del 1 al 28. Y básicamente este capítulo lo que hace es describir una visión que Ezequiel tuvo de la apariencia de la imagen de la gloria de Dios. Es una visión que él tiene. Importante entender también que Ezequiel, en qué contexto él recibe esta visión. Él estaba en cautiverio, había sido deportado a Babilonia. Y dice este pasaje que el Espíritu de Dios entró en Ezequiel, lo afirmó sobre sus pies y le manda Dios que profetizara a una nación rebelde. Específicamente va a profetizar a Judá, sin reparar en los resultados. Judá, aquí en este pasaje, es llamada traidora, porque aunque profesaba estar adherida a Dios todavía, ¿no? Acuérdense, Israel había sido disperso, llevado a la cautividad por los asirios, disperso en las naciones. Judá se jactaba de decir, nosotros regresamos, nosotros seguimos adheridos a Dios. Sin embargo, la palabra nos dice que Judá fue traicionera. Judá se creyó segura porque tenía por sacerdotes a los hijos de Leví y por reyes a los hijos de David, y se lanzó al adulterio idolátrico con todo atrevimiento. Esto nos enseña, ¿no? Para nosotros hoy es una enseñanza práctica, nos enseña que conocer la Torá y estar rodeados de gente santa, como en ese caso los levitas, no asegura nuestra salvación. ¿Por qué? Porque muchas veces conocemos la Torá, la recitamos hasta a veces de memoria, pero la verdad es que no la vivimos, no la cumplimos. Y eso, el conocimiento y el no vivirla, hace que podamos caer en legalismo. Somos tan propensos al cumplimiento estricto de la ley y no la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida para poder vivirla, para poder cumplirla. Ezequiel fue un mensajero fiel y Dios advirtió a través de él del juicio para los incrédulos y aseguró bendición para los creyentes. Así también nosotros hoy, igual que el profeta, tenemos el privilegio de convocar a todos los hombres a la verdad de Cristo. Acuérdense que Dios le dice, vos haz el trabajo que yo te mando y no te preocupes por el resultado. Hagamos nosotros lo que tengamos que hacer. Así como lo hizo el profeta, hoy nosotros podemos seguir siendo portavoces de Dios para llevar a los hombres al conocimiento de Dios. La llenura de este Espíritu Santo en el profeta, qué interesante, dice que lo levantó de su angustia y su preocupación y le permitió escuchar la voz de Dios y reconocer la gloria de Yahweh. El profeta estaba en cautiverio, estaba absolutamente angustiado, triste, decepcionado por el destino que había tenido la nación de Judá,
el reino de Judá, este reino que también había sido infiel a Dios, este reino que se volvió tras los ídolos. La llenura con el Espíritu Santo nos capacita para ser profetas de Dios hoy. Ezequiel 3:12 dice, y me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. En medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio de la decepción, el profeta fue lleno del Espíritu Santo. Y esa llenura, dice acá, le permitió oír la voz de Dios. Bueno, qué bueno esta referencia a los profetas, porque Jesús decía, la ley y los profetas, la Torá y los profetas. Bueno, acá hemos hecho referencia a los profetas, pero nosotros tenemos más, porque ya el pacto fue renovado a través de Jesucristo, así que tenemos la ley, tenemos los profetas y tenemos el Nuevo Testamento. Tenemos en hebreo el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto Brit. Entonces vamos a ver en el nuevo pacto que, por ejemplo, en Hebreos 12, del 18 al 24, describe justamente, para que no tengamos duda de que estamos celebrando el día del Pentecostés, estamos celebrando la entrega del pacto de bodas de Dios con su congregación. Miren Hebreos capítulo 12, del 18 al 24. Pero el pueblo cometió un error. ¿Qué error cometió el pueblo? Se asustó. Se asustó de la gloria de Dios. Se asustó de la gloria de Dios. Y Dios hablaba. Y el pueblo se asustó. Entonces el pueblo dijo, que no hable más Dios porque nos vamos a morir. Que Dios hable a través tuyo, Moisés, y vos hablando a nosotros. Se perdió la oportunidad de lo que Dios quería hacer. Dios no quería habitar en el tabernáculo en medio del pueblo. Muchas veces pensamos eso, que Dios quería habitar en un tabernáculo en el medio del pueblo. No. Dios quería habitar en cada corazón, en cada uno de los miembros de la congregación. Y el pueblo se asustó y rechazó esa habitación del Espíritu Santo de Dios en cada uno. Ahora entiende por qué en Hechos capítulo 2 se derramó el Espíritu Santo. Porque el pueblo lo había rechazado. Y ahora el Señor nos dice, ¿vos lo aceptás? ¿Vos lo aceptás? Porque es una nueva oportunidad. Esa oportunidad que la congregación de Israel rechazó al pie del monte Sinaí, diciendo que no hable con nosotros, que hable con vos, Moisés, y vos hablamos a nosotros. Ahora, en Jesucristo, Él dice, el Espíritu Santo habitaba con vosotros hasta ahora, porque yo estaba con ustedes, pero ahora habitará en vosotros. Una nueva oportunidad para recibir una plenitud, una llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que dé el pacto de bodas en nuestra mente y lo escriba en nuestro corazón, para que seamos su congregación, su pueblo, su esposa. Cuando vemos a Juan, también en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver a Juan en el capítulo 1, el capítulo 14, ha hecho referencia a Ada, de las escrituras que hemos leído durante la semana. A ver, Juan capítulo 1, ¿qué nos puedes decir? Bueno, ahí es Juan el Bautista, ¿no? El que está relatando la escena del bautismo de Jesús. Juan el Bautista bautizando a Jesús. Y Juan vio y dio testimonio de haber sido testigo del Espíritu que descendía del cielo. Dice, vi a una paloma, símbolo y representación del Espíritu Santo. Y algo también importante, que a Juan se le había dado de antemano la clave, o una de las claves para reconocer al Mesías. Y esa pista no iba a fallar. Sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Juan fue enviado no solo a bautizar con agua, sino a manifestar al que iba a bautizar con el Espíritu Santo. La señal distintiva de Cristo era que el Espíritu Santo permanecía sobre él.
dice la palabra que a Jesucristo, a Yeshua, se le dio el Espíritu sin medida. Y como Cristo es cabeza de la iglesia, Él posee la plenitud del Espíritu y de los dones. En cambio nosotros, los creyentes en Él, tenemos diversidad de dones según el servicio que cada uno de nosotros va a ejercitar o a ejercer en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero es interesante, ninguno de nosotros tiene todos los dones. Vuelvo a mencionar esto que decía Horacio, esto de la unanimidad y esto de la edificación mutua. En Jesús habita, dice la palabra, toda la plenitud de la deidad. La llenura total del Espíritu Santo en Jesús y la plenitud de los dones en Jesucristo. A nosotros el Espíritu Santo reparte dones, pero ninguno de nosotros tiene todos los dones. Dos de sanidad, de profecía, de lenguas, de interpretación de lenguas. No. Cada uno distintos dones. ¿Para qué? Como dice su palabra, para ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo. Jesús siempre era conducido por el Espíritu para santificarse a sí mismo y para ofrecerse en sacrificio vivo al Padre. Y si Él lo hacía, siendo el Hijo de Dios, cuánto más nosotros, ¿no? Por eso este proceso de purificación. El Espíritu Santo nos ayuda a santificarnos y también a ofrecernos en sacrificio vivo al Padre. ¿Y qué es ofrecernos en sacrificio vivo al Padre? Como dice Romanos 12, ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio es morir a nuestra carne, a nuestros derechos, a nuestras razones, a nuestros argumentos, morir a nuestro ego, morir a querer siempre tener razón, a que tenemos nosotros la totalidad de la revelación y que somos los únicos que estamos acertados. No, morir a todo eso. Morir a todo eso es ofrecerme en sacrificio. Muero a mi carne, presento en el altar mi carne, quemo mi carne, por eso habla de Espíritu Santo y fuego. Acuérdense que el Espíritu Santo quema la hojarasca, quema lo que no sirve, quema la mundanalidad en cada uno de nosotros. Entonces, llenarnos del Espíritu Santo para poder santificarnos, llenarnos del Espíritu Santo para ofrecernos como sacrificio vivo cada día. No una vez al año, no solamente en las citas de Dios o en las fiestas de Dios, cada día. Bueno, después tenemos, préstame ahí una Biblia, sí. Juan 14, del 15 al 26. Vamos a tener a Jesús hablando del Espíritu Santo, pero fíjense que es una expresión de amor. Sí, tremendo. Una expresión de noviazgo, de amor, de un amor incondicional. 14, del 15 al 26. Miren cómo empieza. Si esto no es un pacto de boda, si esto no es un amor, un verdadero amor. A ver, miren, en el 15, si me amáis, miren, estoy con la Biblia acá, ¿lo ven? Me acaba de dar la Biblia. Acá no molesta el cartel. Bueno, voy a leer la Biblia, el 15, lea la Biblia. A ver, 15. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Listo, está definido el pacto de boda. A ver, si me aman. A ver, esposa, novia mía, si me amás, séme fiel. Y a nosotros nos parece una locura. Dicen, no, pero no se puede hacer esto. La religión nos estropeó la cabeza porque... Ninguno puede cumplir. Ninguno, no, porque esto no, porque qué sé yo, el antiguo pacto, no, porque qué sé yo, qué cosa. Pero es tan elemental. A ver, Ada, si me amás, séme fiel. Y eso me puede decir lo mismo a mí. Si me amás, séme fiel. Y yo te voy a ser fiel. ¿Cuáles son las condiciones para serte fiel? Y te voy a ser fiel. Te voy a amar, te voy a respetar, no voy a mirar a otra mujer, no voy a desear a nadie más que vos, vas a ser mi especial tesoro sobre todas las mujeres de la tierra. ¿No era el pacto ese? Seréis mi especial tesoro sobre todos los reinos todos los pueblos de la tierra, porque mía toda la tierra, dice Jehová, un reino de sacerdotes y gente santa. Vos vas a ser mi especial tesoro, te voy a ser fiel, te voy a amar, te voy a cuidar, te voy a proteger. A proveer. Si me amáis. ¿Qué dice acá? ¿No es un pacto de boda esto? A ver, a lo mejor estoy equivocado. A ver, mírenlo ustedes en su Biblia, a ver si yo estoy equivocado. A ver,
Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ajá. Entonces, cuando se hace el pacto de boda, el compromiso, uno a veces se puede asustar. Dice, no, está bien, yo lo amo y tengo que guardar la fidelidad a sus instrucciones. Ay, qué gran carga me estoy poniendo sobre mí mismo porque soy imperfecto, soy inmaduro, tengo errores, tengo debilidades. Entonces, ¿y cómo hago? Y el Señor dice, quédate tranquilo, quédate tranquila, esposa, quédate tranquila, porque yo voy a hacer una cosa nueva, una cosa diferente. Y lo dice el versículo 16. Y dice, y yo rogaré al Padre, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, dice el 17, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, pero ahora les voy a dar la garantía de que ustedes van a poder serme fiel. Estará en vosotros. Estará en vosotros. Interesante. Él rogó al Padre para que nos llene con su Espíritu Santo. Sucedió en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, para dar ese pacto en nuestra mente, escribirla en nuestro corazón, y ahora el que nos ayuda a ser fieles al Señor es el Espíritu Santo. Es una cosa hermosa. El Evangelio es perfecto, es sabiduría de Dios para los que creen. El Evangelio es sabiduría de Dios para los que creen. Qué interesante. Bien, Ada. Aquí me gusta porque vemos que Jesús habla de que, bueno, lo decíamos hoy, ¿no? Él rogará al Padre, ¿no? Vemos que la permanencia de esta bendición de la llenura del Espíritu es para siempre. Después Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, al cual vosotros conocéis. Y este Espíritu de verdad habitó en Jesucristo. Recordemos que Jesús es la verdad, por eso este Espíritu nos conducirá a la verdad. Pero acá dice, estará en vosotros, como decía Horacio, ya no al lado nuestro, no junto, sino dentro de nosotros. La palabra paracletos, que se usa para el Espíritu Santo, la palabra paracletos es alguien que está junto a. Que te guía, que te acompaña. Ajá, pero Jesús está diciendo, esto es más profundo todavía. No va a estar junto a vos, va a estar dentro tuyo. Miren la maravilla de esto, la maravilla. Adelante, Ada. Por lo tanto, este Espíritu Santo no es solamente alguien que está a nuestro lado y nos asiste, sino que nos hagamos la imagen de un huésped que ocupa nuestro espíritu, todo nuestro ser, como un santuario, por eso somos templo del Espíritu Santo, para trabajar desde adentro nuestro en el proceso de santificación y purificación. El mejor conocimiento acerca del Espíritu Santo, el que cada uno adquirimos por la experiencia íntima de la comunión personal con Él. No hay otra forma. Es experiencia íntima, es oración, es lectura de la palabra, es comunión con Dios. La habitación del Espíritu Santo en nosotros, en los creyentes, es duradera. Si no somos genuinos creyentes, podemos, dice la palabra en Efesios, entristecer al Espíritu Santo con cada pecado no reconocido ni confesado. Y esto también daría para hablar un montón y se relaciona muchísimo con lo que veníamos estudiando en el curso de sanidad y de iniquidad, ¿no? Porque cada pecado en nosotros, no reconocido, no confesado, no sanado, dice la palabra y en Efesios que contrista al Espíritu Santo, lo entristece. Qué bueno. Vamos a avanzar, ¿eh? Sí. Vamos a ir.
¿Seguimos con Hechos? Sí. A ver, Ada, ¿qué podemos decir de algo más de Hechos? Y creo que de Hechos después vamos dijimos... a unas cositas prácticas como para ir terminando. Bueno, porque ya estamos bueno. con el tiempo. Bueno, ya hablé de que Hechos habla de que Jesús, Yahshua, iba a bautizar con el Espíritu Santo, y así como en el día de la entrega de la Torá en el Sinaí, este pacto se dio en fuego. Recuerden que se escuchaba... Interesante eso, Ujú. Porque lo había dicho Juan Moisés. el Bautista. Claro, bueno, Juan el acá Bautista dice, Él Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿no? Ujú. Y miren qué pasó en el monte Sinaí cuando Dios entregó el pacto de bodas. Ujú. Cuando Dios entregó el pacto de bodas en el monte Sinaí, había fuego. El Sí. monte Humeaba, humeaba dice. y se escuchaban el estruendo de la voz, de el Dios. shofar, la trompeta iba en aumento y se escuchaba el estruendo de la voz. Y les aseguro que el día de Pentecostés, de hecho capítulo 2, pasó exactamente lo mismo. Ujú. Pasó lo mismo. Hubo un estruendo. Sí, dice que hubo un estruendo como de un viento recio. Claro, la gente a veces ora y canta, Espera Señor, mándanos el viento recio, el viento. No hubo ningún viento, les aviso. Fue un ruido, un estruendo. un sonido. Que fue el estruendo, la réplica del estruendo que hubo al pie en el monte Sinaí. El estruendo como de un viento recio, el estruendo y las lenguas de fuego repartidas sobre ellos. ¿Por qué lenguas de fuego? Porque se trata de la palabra, eso significa lenguas. ¿Por qué se repartieron lenguas como de fuego, lenguas de fuego sobre ellos? Lenguas, la palabra de Dios derramada por el Espíritu Santo y dada en nuestra mente y en nuestro corazón. El estruendo y la palabra. Qué interesante, qué interesante. Sí. Bien. Algo de Mateo, no sé si vamos ahí o vamos al Y final yo ya iría a más concluir. para... Sí, sí, Eh, aquí. Bueno, ahora, ¿quién manda en tu vida? A veces hablamos de control. Control. Ujú. ¿eh? ¿Me controla la carne o me controla el Claro, espíritu? el control de la carne o el control del espíritu. ¿Quién controla? El self-control. Control. Lo dice mejor en inglés, self-control. Autocontrol. Autocontrol. Nosotros le llamamos dominio propio. propio. Pero ¿vieron? En inglés está la palabra control, justo. ¿Quién controla? ¿Quién controla? Si la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida se refiere a que podamos obedecer su palabra, a que podamos, vamos a ponerlo en orden, a que podamos vencer las concupiscencias de la carne, la tendencia pecaminosa de nuestro cuerpo animal, y la podamos vencer y ser sujetos al Espíritu, ser gente sujeta al Espíritu. Entonces estamos hablando del control del Espíritu Santo sobre nuestras pasiones, sobre nuestras tendencias pecaminosas, sobre nuestra carne. Entonces, cuando yo estoy dispuesto a permitir al Espíritu Santo que haga lo que Él desee, es decisión suya el hacer conmigo lo que a Él le plazca. Entonces, esta sumisión comienza con una palabra que no le gusta a la gente, que es humillación. Porque negarse a sí mismo es humillarse. Entonces, morir a uno mismo es humillarse. Es humillarse. Entonces es el reconocimiento de que frente a la palabra de Dios no sé nada. Y todo lo tengo que aprender de la palabra de Dios. Todo. Porque si no, nos convertimos en esos religiosos legalistas que todo lo saben. Leyeron 3 hojas de la Biblia y ya saben todo. No. Todo lo tengo que aprender porque necesito humillarme para que el Espíritu tome control de mi carne y no mi carne sobre el Espíritu. El hombre se debe sujetar la carne al Espíritu Santo. Entonces sí, el Espíritu Santo a través del conocimiento de la palabra y revelándonos la verdad de la palabra nos hace madurar espiritualmente. Claro.
¿Vieron cuánto que nos hace? confronta y nos lleva o nos impulsa a cambiar. La palabra deja en evidencia nuestro pecado. Entonces es nuestra decisión. Por eso recién vos leías, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios lo que busca en nosotros es esa disposición, ¿no? Esa inclinación, ese deseo en nosotros de agradarle, de amarlo. ¿De qué manera? Guardando sus mandamientos. Entonces, la palabra nos confronta y entonces cuando el pecado en nosotros queda en evidencia, no nos queda otra alternativa que vencer, que humillarnos, que reconocer nuestro pecado y volvernos a Dios. Y eso nos ayuda el Espíritu Santo. Por eso podemos decir que, como dice Ada, nos confronta. A ver, nos confronta. Entonces, ¿cómo nos hace madurar espiritualmente? Dice, no, hace 20 años que va a la iglesia. Sí, es un niño. Y es un niño espiritual. Es un niño espiritual. No, el tiempo que hace que va a la iglesia no implica maduración. Entonces, ¿qué es lo que nos hace madurar? El Espíritu Santo nos hace madurar a través, escuchen esto, nos hace madurar a través de lo que dijo Ada recién, a través de confrontarnos con la palabra de Dios. Así nos hace madurar. Nos confronta con la palabra, que es lo que Jesús había enseñado. La palabra, las instrucciones del pacto. Entonces, a medida que uno va madurando, su conocimiento y perspectivas se profundizan y se amplían. Y van a salir a la luz nuevas áreas que necesitan ser sometidas al control del Espíritu Santo de Dios. Ese es el proceso de maduración de un creyente para hacerse a la imagen de nuestro Redentor Jesucristo. Es muy, muy importante esto. Vamos a unas breves consideraciones de fondo. Hay dos palabras importantes que hay que acordarse. Una es mandamiento y la otra promesa. Una es mandamiento, la otra promesa. Para los que están tomando nota, dos palabras importantes que debemos recordar. Mandamiento y promesa. Mandamiento es las Sagradas Escrituras nos están mandando, ordenando, mandando a que seamos llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18. No se embriague con vino. Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, mandamiento. Es un mandamiento ser lleno del Espíritu Santo. En este día de Pentecostés, recibamos del Señor en nuestro corazón el mandamiento de ser lleno del Espíritu Santo. Y la segunda palabra les dije, promesa. Se trata de una promesa que hace posible que podamos guardar los mandamientos del Señor, nuestra parte del pacto. Entonces, en Hechos 2:32 vemos eso. Entonces, la pregunta importante de fe que debemos responder, ¿cuál es? La pregunta es esta, y yo les hago esta pregunta, con nada le hacemos esta pregunta. ¿Es la voluntad de Dios para usted que sea llenado y controlado por el Espíritu Santo? ¿Es la voluntad de Dios? Y la respuesta es obvia, por supuesto que sí, porque es un mandamiento contenido en su palabra. Entonces, si es la voluntad de Dios llenarte con su Espíritu Santo, entonces podemos con toda propiedad y con todo derecho pedirle a Dios ahora mismo que nos llene con tu Espíritu Santo. Si es su voluntad y debemos orar conforme a su voluntad, hoy podemos pedirle al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo, porque esta es tu promesa, este es tu mandamiento, esta es tu voluntad. Lléname, Señor, lléname. Y humillate, 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 postrate, arrodillate, llorá, clama, gemí, humilla tu carne, humilla tu ego, humillate delante del Señor y rogá ser lleno con el Espíritu Santo. Entonces, y no solamente una vez, cada día pidamos ser llenos con el Espíritu Santo. Entonces, no es una experiencia de una sola vez.
No es una experiencia de una sola vez. En realidad, cuando venimos a Dios y nos reconciliamos con Él, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Por eso podemos decir que somos regenerados o nacemos de nuevo. El Espíritu Santo viene a habitar en nosotros en el mismo momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero después, para poder vencer nuestra carne, para poder recordar su palabra, para poder mantenernos en sus instrucciones y demostrar nuestro amor por Él, es que pedimos esta llenura del Espíritu Santo cada día. Uh-huh. El problema es que tenemos la tendencia a recuperar el control de nuestra vida. Sí, claro. Nuestro ego, sí, claro. El tiempo. Porque la carne no es esto, ¿ven? No es esta materia. A la carne se le llama a la concupiscencia, al ego, a nuestra tendencia a la independencia de Dios. A la iniquidad. A la iniquidad, eso es la carne. La carne es la iniquidad. Nos lleva a alejarnos de Dios. La tendencia que nos lleva a alejarnos de Dios. Entonces, la tendencia va a ser, Espíritu Santo, lléname. Y cuando llegue a mi casa, o mañana, voy a empezar a controlarme, mi ego va a controlarme otra vez y me voy a empezar a alejar de Dios. Entonces, entendamos esto. Yo no puedo controlarme por mí mismo y a la vez ser controlado por el Espíritu Santo. No hay forma. No hay forma de ser controlado simultáneamente por mi carne y por el Espíritu Santo. Por la carne y por el Espíritu. Entonces, Dios no puede estar en control si yo todavía estoy ocupando el trono. Por lo tanto, yo debo abdicar al trono. Entonces, es rendirse. Hermanos, es rendirse. Implica rendirse. Cuando decimos yo me rindo, rendirse quiere decir deponer mis armas. Soltá las armas, rendite, soltá las armas. Las armas te sirven para defenderte, te sirven para darte poder, para darte control. Y el Señor está diciendo, esa arma que tenés, no importa, es una ametralladora, un cañón, un tanque de guerra, un avión o un matagatos. Tirá el arma, deponé tus armas, rendite. Me rindo mi vida a ti, Señor. Haz de mí, lléname con el Espíritu Santo para controlarme. Y dame una vida conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Hazme una persona fructífera, llena de frutos, los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Miren qué interesante, la Biblia lo dice. Hazme fructífero, dame los frutos del Espíritu en mi vida. Hazme un pámpano que dé frutos y que el fruto permanezca. Entonces, finalmente, entendamos esto. No se da a los creyentes el Espíritu Santo para que tengan una gran experiencia emocional. No, se le da para que puedan vivir una vida santa, ser un testigo fructífero de Jesucristo y para que aprendan a funcionar como miembros de la iglesia para la mutua edificación a través de los dones del Espíritu. Por lo tanto, que usted tenga o no una experiencia emocional realmente no es lo más importante. Bien, ¿algo para agregar? No, para nosotros un placer haber compartido esta enseñanza, alentarlos a que sigan estudiando juntos a lo largo de este día de reposo, que tengan una maravillosa santa convocación en el día de mañana, que haya unanimidad, búsqueda profunda y real en cada uno de nosotros para pedirle nuevamente a Dios que seamos llenos del Espíritu Santo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica,
Brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.